Emily estaba parada en la puerta del orfanato de Springfield, con una pequeña maleta en la mano. El lugar había sido su hogar desde que tenía uso de razón. Miró hacia atrás, al edificio de ladrillo desgastado por última vez. Una mezcla de ansiedad y emoción burbujeando dentro de ella hoy marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, con el que había estado soñando durante años. Crecer en el orfanato tuvo sus desafíos. Emily había aprendido a ser ingeniosa para ayudar a los niños más pequeños y asumir responsabilidades. Más allá de sus años, ella apreciaba los recuerdos de cuidar a los pequeños. Jardín con la señora Harper, la cuidadora de buen corazón que había sido como una madre para ella, pero a medida que Emily se acercaba a la edad adulta sintió un deseo creciente de forjar su propio camino y encontrar su lugar en el mundo. Decidida a ganar independencia. Emily había pasado meses buscando un trabajo. El proceso fue desalentador, pero ella persistió. Finalmente recibió una carta de la mansión Adams ofreciéndole un puesto como empleada doméstica. La noticia la había llenado tanto de alivio como de aprensión. Sabía que esta era su oportunidad de demostrar su valía, pero la idea de dejar los confines familiares del orfanato eran igualmente intimidantes. El viaje en taxi a la mansión fue surrealista. Emily observó cómo las modernas calles de Springfield daban paso a vecindarios más prósperos. Las casas se hacían más grandes, sus jardines eran más verdes y más meticulosamente cuidados. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a la mansión Adams, Emily sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La mansión era imponente, con altas columnas blancas y extensos jardines que parecían extenderse sin fin. Le pagó al conductor con manos temblorosas y salió tomándose un momento para estabilizarse mientras subía los escalones de piedra. Hacia la gran puerta principal, se abrió y reveló a un hombre alto de aspecto severo con un traje impecable. Señorita Emily. Supongo que su voz era tan fría como su mirada. Sí, señor. Emily respondió con una voz apenas superior a un susurro. Soy el señor Thompson, el mayordomo. Sígame yo. Te mostraré tus habitaciones, dijo girando bruscamente sobre sus talones sin esperar respuesta. Emily corrió tras él con los ojos muy abiertos mientras contemplaba el opulento interior de la mansión. Los pisos eran de mármol pulido y candelabros de cristal colgaban de los techos proyectando un suave resplandor sobre las habitaciones ricamente decoradas. Estaba muy lejos de la simplicidad del orfanato. El señor Thompson la llevó a una pequeña habitación escasamente amueblada en el ala de servicio. Esta será su habitación. Se espera que comience a trabajar de inmediato. El resto del personal le mostrará sus deberes. Gracias, señor Thompson, Emily dijo tratando de mantener su voz firme. La asintió con la cabeza y la dejó sola. Emily se sentó en el borde de la cama estrecha con la maleta a sus pies y respiró hondo. Esta era su nueva vida, su primer día. Fue un torbellino de actividad. Emily fue presentada a los demás miembros del personal, todos los cuales parecían tan severos e inaccesibles como el señor Thompson. Sus tareas eran variadas y numerosas: desempolvar los innumerables estantes de libros de la biblioteca, pulir los cubiertos y asegurarse de que los pisos estuvieran limpios. Impecable, cada tarea fue supervisada de cerca por el señor Thompson, quien nunca dudó en señalar la más pequeña imperfección a pesar del escrutinio constante. Emily permaneció decidida, trabajó incansablemente despertándose antes del amanecer y, a menudo, trabajando hasta altas horas de la noche. La mansión era enorme y siempre había algo que necesitaba atención. Sin embargo, en medio de las demandas y las críticas implacables del señor Thompson, Emily encontró consuelo en los pequeños momentos: la luz de la mañana que se filtraba a través de las grandes ventanas, el silencio de la mansión antes de que la familia despertara y los breves momentos que pasaba en el jardín durante sus descansos. El jardín rápidamente se convirtió en su refugio. Era una extensa extensión de céspedes bien cuidados, macizos de flores vibrantes y árboles altísimos que ofrecían sombra y tranquilidad. Emily se sentaba en un banco disfrutando de la belleza y la serenidad, permitiéndose unos momentos de paz antes de regresar a sus deberes una noche como estaba. Al terminar en la cocina, escuchó una conversación entre el señor Thompson y otro miembro del personal. ¿Crees que durará?, la criada le preguntó, su tono escéptico, difícil de decir. El señor Thompson respondió, pero parece decidida. Veremos si esa determinación se mantiene. El agarre de Emily se apretó con más fuerza sobre el plato que estaba lavando. Estaba decidida a demostrar su valía no solo ante el señor Thompson sino ante sí misma. Esta era su oportunidad de construir una nueva vida y no iba a dejarla escapar. Por la forma en que la alarma de Emily sonó a las 5:30 am, un sonido agudo e inoportuno atravesó el silencio de su pequeña habitación escasamente amueblada. Aturdida, se frotó los ojos para sacudirse los restos del sueño y pasó las piernas por el borde de la cama. La habitación todavía estaba en penumbra. Las primeras luces del amanecer apenas se filtraban. En la pequeña ventana se vistió rápidamente con el uniforme proporcionado por la mansión,
un vestido negro liso con un delantal blanco y se recogió el cabello en una prolija cola de caballo. Su primera tarea del día fue preparar el desayuno en la gran y reluciente cocina. Los demás miembros del personal. Emily, que ya estaba ocupada, apenas reconoció su presencia, trabajó en silencio, sus manos se movían automáticamente mientras batía huevos y colocaba frutas frescas en platos. Podía sentir el peso de la mirada del señor Thompson mientras él flotaba cerca, sus ojos escaneaban cada movimiento que ella hacía. Extrañaba a Emily la voz del señor Thompson corta el ruido de ollas y sartenes. «Te has olvidado de poner la mesa con los cubiertos». El corazón de Emily se hundió. «Lo siento, señor Thompson, me ocuparé de ello de inmediato». «Encárgate de que lo hagas», respondió. Su tono es frío e inquebrantable. La atención al detalle es lo más importante en esta casa. Ella rápidamente corrigió su error, colocando cuidadosamente los cubiertos con la mayor precisión posible. El resto de la preparación del desayuno transcurrió sin problemas, pero la tensión en la cocina era palpable. Emily sintió como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Cada movimiento escudriñaba cada error observado una vez desayunado. Fue servido y retirado. Emily pasó a su siguiente tarea, quitar el polvo de la biblioteca. La biblioteca de la mansión era una vasta e imponente sala llena de estantes y estantes de libros. El olor a papel viejo y madera pulida llenaba el aire. Subió una pequeña escalera para llegar a la parte superior. Estantes limpiando con cuidado la fina capa de polvo que se había sentado la señorita Emily. La voz del señor Thompson la sobresaltó, lo que casi hizo que se le cayera el trapo para el polvo. Se perdió un lugar. Ella miró hacia donde él señalaba y vio una mancha de polvo apenas perceptible. «Lo siento, señor Thompson. Lo limpiaré inmediatamente, me encargaré de hacerlo», repitió su tono dejando en claro que los errores no eran tolerados. Emily suspiró para sus adentros mientras reanudaba su trabajo. La mañana pasó en una confusión de tareas e instrucciones del señor Thompson. Cada vez que pensaba que había hecho algo bien, encontró otra falla. Cuando el reloj dio las 12, los nervios de Emily estaban desgastados. A la hora del almuerzo le ofrecieron un breve respiro. Emily comió rápidamente en el pequeño comedor de servicio. Sus pensamientos se aceleraron. No podía permitirse el lujo de cometer más errores después del almuerzo. Abordó su problema. La siguiente tarea, pulir los cubiertos. El movimiento repetitivo de frotar el paño sobre la plata fue extrañamente relajante, un pequeño descanso del escrutinio constante, pero la pieza no duró mucho. El señor Thompson apareció de nuevo con su ojo crítico escaneando su trabajo. «Esta pieza todavía está aburrida», dijo, sosteniendo un tenedor. Emily se mordió el labio obligándose a mantener la calma. «Lo puliré de nuevo, señor Thompson, asegúrese de hacerlo», respondió con su tono agudo. Pasaron las horas y Emily finalmente se encontró con un momento para respirar, aunque el orfanato había sido un lugar humilde, de relativa comodidad y familiaridad. La mansión con toda su grandeza se sentía fría y poco acogedora, pero en el jardín encontró una apariencia de paz. Recordó los días que pasó en el pequeño jardín del orfanato cuidando las flores con los otros niños. Esos momentos habían sido su consuelo. Su escape de las duras realidades de la vida huérfana. Ahora el jardín de la mansión Adams tenía un propósito similar. Era un lugar donde podía ordenar sus pensamientos, encontrar un momento de calma y recordarse a sí misma por qué estaba aquí. Había venido a construir una nueva vida, para demostrarse a sí misma y a los demás que podía tener éxito a pesar de las constantes críticas del señor Thompson. Estaba decidida a perseverar. Emily respiró hondo y dejó que la tranquilidad del jardín la invadiera. Los desafíos que enfrentó eran enormes, pero sacó fuerzas de estos momentos de tranquilidad. Como el sol se hundió en el cielo proyectando un resplandor dorado sobre las flores, Emily se puso de pie con una determinación renovada en su corazón. Enfrentaría lo que viniera después, una tarea a la vez. Robert Adams regresó a la mansión a última hora de la noche después del viaje de negocios de las sombras. Alargándose mientras el sol se hundía bajo el horizonte, salió del elegante auto negro con el rostro demacrado y cansado por el largo viaje de negocios. A pesar de su fatiga, su postura permaneció rígida, un testimonio de la autoridad que tenía el personal. Se apresuró a asegurarse de que todo estuviera en orden para su regreso. Entró en el gran vestíbulo. El aroma familiar de madera pulida y flores frescas lo saludaban, pero la casa se sentía más vacía que nunca. Un claro recordatorio de la familia que había perdido, su esposa víctima del cáncer y su hija desaparecida sin dejar rastro. Los recuerdos pesaban mucho sobre él, pero Robert era un hombre que rara vez permitía que sus emociones afloraran. Llevaba el dolor consigo como una carga silenciosa mientras caminaba por la mansión. Su mente estaba preocupada con los documentos que tenía
contratos e informes que exigían su atención inmediata. Apenas notó el ama de llaves, Emily se acercaba desde la dirección opuesta con la cabeza inclinada mientras se concentraba en sus deberes. La colisión fue repentina y papeles discordantes volaron de las manos de Robert. Emily jadeó instintivamente extendiendo la mano para estabilizarse. «Lo siento mucho, señora Adams», tartamudeó con voz temblorosa. La reacción inicial de Robert fue ira, un destello de irritación. Cruzando sus rasgos severos, abrió la boca para reprenderla, pero luego su mirada se posó en el collar alrededor de su cuello. Su aliento se quedó atrapado en su garganta. El collar era inconfundible, una intrincada cadena de plata con un pequeño colgante en forma de corazón. Era el mismo que le había dado a su hija en su tercer cumpleaños, el último regalo antes de que ella desapareciera por un momento. El tiempo pareció detenerse. La expresión severa de Robert se suavizó, sus ojos se fijaron en el colgante. Emily, sintiendo el cambio en su comportamiento, lo miró con ojos muy abiertos y asustados, inseguros de qué había causado su cambio repentino. «¿De dónde sacaste ese collar?». La voz de Robert era baja, casi un susurro, pero tenía una intensidad que hizo que el corazón de Emily se acelerara. «Lo he tenido desde que tengo uso de razón». Los dedos tocaron instintivamente el colgante. «Es lo único que tengo de mi pasado». La mente de Robert se aceleró. Podría ser una coincidencia o había algo más en esto. Tragó con fuerza, luchando por mantener la compostura. Las emociones que se arremolinaban dentro de él eran abrumadoras. Esperanza, miedo, confusión, sin decir otra palabra. Robert se inclinó para recoger los documentos dispersos. Emily, todavía tambaleándose por la confrontación inesperada, se apresuró a ayudarlo. Trabajaron en silencio. El aire estaba lleno de preguntas no formuladas y tensión persistente. Cuando los papeles finalmente estuvieron reunidos, Robert se puso de pie agarrando los documentos con fuerza. Sus ojos se detuvieron en Emily por un momento más. Su mente se llenó con miles de pensamientos que aún no podía articular y luego, sin decir otra palabra, se giró y se alejó, desapareciendo por el pasillo hacia su estudio. Emily lo vio perder, la confusión grabada en su rostro. Nunca había visto al señor Adams mirar a nadie. La forma en que él había mirado su collar era como si hubiera visto un fantasma. Su corazón latía con fuerza en su pecho y ella luchaba por darle sentido a lo que acababa de suceder. Mientras Robert cerraba la puerta de su estudio, se apoyaba en ella, su respiración superficial. La imagen del collar permaneció grabada en su mente, un símbolo de esperanza y dolor. Entrelazados, caminó hacia su escritorio dejando los documentos en el suelo. Con un profundo suspiro se sentó en su silla de cuero. Mirando fijamente la pared, sus pensamientos eran un torbellino en el que se sentaba Robert en su estudio. La tenue luz de la lámpara del escritorio proyectaba largas sombras en las paredes llenas de libros. La habitación estaba en silencio salvo por el débil tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea. En su mano sostenía una fotografía de su hija, una niña pequeña con una sonrisa brillante, usando el mismo collar que ahora colgaba alrededor del cuello de ellos. Sus pensamientos eran una tormenta tumultuosa, una mezcla de esperanza, duda y un miedo profundo y persistente. ¿Cómo podía ser que después de todos estos años el collar reapareciera en una mujer joven que parecía venir de la nada? Recordó el momento en el pasillo, la conmoción de ver ese relicario familiar, el mismo relicario que le había dado a su hija en su 6º cumpleaños. Los recuerdos inundaron, el dolor de perderla, la búsqueda interminable y las noches de insomnio preguntándose dónde podría estar. Su mente se aceleró con posibilidades. ¿Podría Emily realmente ser su hija perdida o fue una cruel coincidencia, un truco del destino que le puso ese collar alrededor del cuello? No podía permitir que estas preguntas se agravaran. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Con un suspiro resuelto, teléfono y marqué un número familiar. Sonó 2 veces antes de que una voz ronca respondiera. Michael. Robert comenzó a tratar de mantener su voz firme. «Robert, ha pasado un tiempo. ¿Qué puedo hacer por ti?». La voz de Michael era firme y tranquilizadora. «Necesito tu ayuda. Hay una mujer joven trabajando aquí. Emily Carter. Tiene un collar. Es idéntico al que le di a mi hija antes de que desapareciera. Necesito que investigues su pasado. Averigües todo lo que puedas». Hubo un breve silencio en la línea. «Está bien, Robert. Me pondré manos a la obra de inmediato. Envíame cualquier detalle que tengas». «Gracias, Michael. Te lo agradezco, Robert», dijo su voz cargada de emoción. Después de colgar, Robert se reclinó en su silla. Sus ojos volvieron a la fotografía. La agitación dentro de él era casi insoportable. Si Emily fuera realmente su hija, ¿cómo lo haría? Él le dijo cómo reaccionaría ella. La incertidumbre lo carcomía, pero sabía que tenía que seguir adelante. Tenía que saber la verdad. Mientras Emily estaba en la cocina fregando meticulosamente los mostradores ya impecables, el encuentro con Robert la había dejado sacudida. Su intensa mirada, la forma en que miró su collar y la conversación posterior en su estudio, todo se repitió en su mente como un disco rayado. Se sentía como si estuviera bajo un microscopio. Cada movimiento observado, cada palabra pesaba. «Emily».
La voz del señor Thompson atravesó sus pensamientos. Fregar esa encimera como si estuvieras tratando de desgastarla hasta la madera. ¿Está todo bien? Emily se enderezó forzando una sonrisa. Sí, señor Thompson, estoy bien, solo un poco distraído. El señor Thompson levantó una ceja, pero no dijo nada más. Había notado el cambio en su comportamiento desde el regreso del señor Adams, pero decidió no insistir en el tema. El resto del día pasó confuso para Emily. Completó sus tareas con precisión mecánica. Su mente siempre volvía a las preguntas de Robert. ¿Quién era ella? ¿De dónde vino más tarde? Esa noche, mientras estaba sentada sola en su pequeña habitación, Emily no podía evitar la sensación de ser observada. No era solo el ojo crítico del señor Thompson, era algo más. El interés de Robert por su collar había despertado algo profundo dentro de ella, un anhelo de comprender sus orígenes, pero también por miedo a lo que pudiera descubrir. Tocó el relicario sintiendo su familiar frialdad contra su piel. Siempre había sido una fuente de consuelo, una conexión tangible con un pasado que no podía recordar ahora. Ahora parecía contener la clave de un misterio que ya no estaba segura de estar lista para resolverlo. A medida que pasaban los días, la atmósfera en la mansión se volvía cada vez más tensa. Las interacciones de Robert con Emily fueron cuidadosas, casi cautelosas mientras esperaba noticias de Michael. La observó de cerca notando las similitudes en sus gestos y la forma en que se comportaba. Ella misma, incluso las expresiones sutiles que le recordaban a su hija Emily, por otro lado sentía el peso de su mirada donde quiera que fuera. Hacía todo lo posible por mantener la compostura, pero la incertidumbre la atormentaba. Las preguntas que Robert había hecho permanecían en su mente y descubrió ella misma mirando a los otros miembros del personal preguntándose si sabían algo que ya no sabía. Una tarde mientras Emily estaba cuidando el jardín vio a Robert observándola desde la distancia. Sus miradas se encontraron y por un breve momento vio un destello de algo de esperanza, tal vez, o al reconocerlo. Ella miró hacia otro lado y se centró en las flores, pero el sentimiento permaneció. Robert se dio vuelta y regresó a la casa. Sus pensamientos estaban tan en conflicto como siempre. Necesitaba respuestas y las necesitaba pronto. Las semillas de la sospecha habían sido plantadas y se estaban fortaleciendo cada día que pasaba. La verdad, fuera lo que fuese, estaba ahí afuera y estaba decidido a descubrirla. Michael estaba sentado en su abarrotada oficina. El zumbido de la ciudad afuera apenas penetraba las gruesas paredes. Su escritorio estaba lleno de papeles, viejos expedientes y una taza de café medio vacía. Se apoyó en él. De vuelta en su silla, con los ojos fijos en la pantalla de la computadora donde los resultados iniciales de su investigación sobre los antecedentes de Emily Carter aparecieron ante él. La información era escasa, pero le decía que Emily había sido encontrada en un parque a una edad muy temprana sin otra identificación que el relicario de plata. Alrededor de su cuello la habían llevado a un orfanato en Springfield donde creció hasta que tuvo edad suficiente para trabajar. No había registros de sus padres ni pistas sobre su origen, solo el persistente misterio del relicario. Michael tomó el teléfono y marcó a Robert. El número de Adams sonó 2 veces antes de que la voz profunda de Robert respondiera. Michael, ¿qué has encontrado? El tono de Robert era firme pero lleno de tensión. Robert, es como sospechabas. Emily fue encontrada en un parque cuando era solo una niña. No recuerda a sus padres. Lo que tenía con ella era el relicario. Robert se quedó en silencio por un momento absorbiendo la información. Y el orfanato, nada de ahí. No mucho, me temo que ella vivió allí hasta que cumplió 18 años y luego empezó a trabajar. No pudieron decirme nada de dónde vino. De Robert suspiró, el peso de los años de incertidumbre presionándolo. Gracias, Michael, sigue investigando. Tiene que haber más. Me pondré en contacto con algunos viejos amigos para ver si recuerdan algo de esa época. Aguanta, Robert, gracias. Michael. Robert colgó, cogió el teléfono y se reclinó en su silla mirando al techo. La posibilidad de que Emily fuera su hija se hacía más real con cada pieza de información. El exterior severo que había cultivado a lo largo de los años comenzó a resquebrajarse, revelando al hombre vulnerable que nunca había dejado de llorar su muerte. Los chill. Durante los siguientes días, Robert se encontró observando a Emily más de cerca. Había algo innegablemente familiar en ella, algo que despertaba viejos recuerdos y esperanzas tácitas. Una tarde, Robert encontró a Emily en la biblioteca desempolvando meticulosamente los estantes y se acercó a ella tratando de mantener la voz firme. Emily, comenzó, ¿cómo encuentras tu trabajo aquí? Emily levantó la vista sorprendida por su repentino interés. Es un desafío, pero estoy aprendiendo. Gracias por preguntarle al señor Adams. Asintió y su mirada se detuvo en el relicario alrededor de su cuello. Ese collar es muy especial para usted. No es, sí, lo es, respondió tocando suavemente el relicario. Es la única conexión que tengo con mi pasado. El corazón de Robert se dolió ante sus palabras. Puedo ver por qué significa tanto para ti. A medida que pasaban los días, sus interacciones se hacían más frecuentes.
Robert encontraría pequeñas razones para hablar con ella, para preguntarle sobre un día o comentar sobre su trabajo. Emily, inicialmente cautelosa, comenzó a relajarse en su presencia. Sintió un cambio en él, una suavidad que no había estado allí antes de una noche mientras Emily estaba cuidando el jardín. Se unieron a ella y trabajaron en agradable silencio durante un rato. El aire fresco de la tarde se llenó con el aroma de las flores en flor. Emily, Robert dijo en voz baja, rompiendo el silencio. He estado pensando mucho en tu pasado. Sé que no recuerdas mucho, pero ¿alguna vez lo recuerdas? Siento que te estás perdiendo algo importante. Emily hizo una pausa con sus manos todavía en la tierra. Todos los días, admitió, pero he aprendido a vivir con eso. Tengo que seguir adelante. Robert asintió con respeto por ella, creciendo. Eres muy fuerte, Emily, la admiro. Que ella lo miró con una pequeña sonrisa en sus labios. El comportamiento severo de Robert continuó suavizándose al observar la resistencia y dedicación de Emily. Vio en ella la misma tenacidad que una vez había admirado en su hija. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más esperaba. Que ella realmente era su hija perdida. Una noche, mientras estaban sentados en el jardín, el sol poniente proyectaba largas sombras. Robert se volvió hacia Emily. Emily, si pudieras saber la verdad sobre tu pasado, ¿te gustaría? Emily lo miró con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. Sí, lo haría más que nada. Robert respiró hondo, su determinación era firme. Entonces lo encontraremos juntos, cueste lo que cueste. La promesa colgaba en el aire entre ellos, un voto que los unía en su búsqueda de la verdad. Como las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo cada vez más oscuro. Tanto Robert como Emily sintieron un renovado sentido de propósito. Ya no estaban solos en su búsqueda. Se tenían el uno al otro y juntos descubrirían el pasado y enfrentarían cualquier verdad que contuviera. Robert se sentó en su estudio. El bajo zumbido del reloj de pie llenando el silencio. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y ahora el momento que había estado temiendo y esperando estaba cerca. Había tomado una decisión. La única manera de tranquilizar su corazón y su mente era para saber la verdad. Respiró hondo y llamó a Emily. Emily entró al estudio con cautela. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y aprensión. Robert le hizo un gesto para que se sentara. Emily, hay algo muy importante que debemos discutir. Comenzó su voz tranquila pero firme. ¿Qué pasa, señora Adams?, preguntó, tratando de mantener su ansiedad a raya. Robert respiró hondo. Emily, creo que existe la posibilidad de que seas mi hija. El collar que llevas es idéntico al que le di a mi hija antes de que desapareciera. Los ojos de Emily se agrandaron. En estado de shock, ¿tu hija? Sí, Robert dijo con la voz espesa por la emoción. Ella desapareció hace años y nunca la encontramos. Sé que esto es mucho para asimilar, pero necesito estar seguro. Quiero solicitar una prueba de ADN. Emily se miró las manos. Su mente se aceleraba. La idea era abrumadora, pero había una parte de ella que siempre había anhelado respuestas sobre su pasado. No sé qué decir, tartamudeó, pero si pudiera darnos respuestas a ambos, entonces sí, lo haré, gracias. Emily, Robert dijo con una mezcla de alivio y ansiedad en su voz. Arreglé todo. Los días siguientes fueron una confusión de anticipación y tensión. La prueba de ADN se realizó rápidamente, pero la espera fue agonizante. Emily trató de concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos seguían volviendo a la posibilidad de que hubiera encontrado a su padre. Robert también estaba nerviosa, aunque él trató de mantener una apariencia de normalidad. La mansión parecía contener la respiración, la rutina habitual ensombrecida por la inminente revelación. Emily encontró consuelo en el jardín como lo hacía a menudo, pero incluso allí estaba su mente. Inquieta, pensó en el orfanato, las innumerables noches que tuvo. Permaneció despierta preguntándose sobre su verdadera familia. Ahora las respuestas parecían tan cercanas pero aún fuera de su alcance. Miró hacia la mansión sintiendo una extraña mezcla de miedo y esperanza. Robert, por otro lado, pasó largas horas en su estudio. La fotografía de su hija desaparecía siempre al alcance. Repasó sus últimos momentos juntos en su mente, la risa, la calidez. La idea de que Emily podría ser ella le trajo un rayo de esperanza, pero también un miedo profundo a lo que la prueba podría revelar. Finalmente llegó el día, los resultados habían llegado. Robert llamó a Emily para que se uniera a él en el estudio. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía el sobre peso del pasado y el futuro presionándolo. Emily entró con el rostro pálido pero determinó. Esto es Robert, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Emily asintió con el corazón palpitando en su pecho. Sí, lo es, con una respiración profunda. Robert abrió el sobre y sacó el documento. Escaneó los resultados. Sus ojos se abrieron como platos mientras leía. Las lágrimas brotaron de sus ojos.
Y miró a Emily con la voz quebrada. Es positivo, Emily, eres mi hija. Emily sintió una oleada de emociones, sus propios ojos se llenaron de lágrimas. No sé qué decir, susurró con voz temblorosa. Robert dio un paso adelante y la envolvió en un abrazo. Sus lágrimas se mezclaron con las de ella. Te he extrañado mucho, dijo, su voz se ahogó por la emoción todos los días. He esperado y rezado para encontrarte. Emily se aferró a él, la realidad del momento se hundió en él. Siempre me he preguntado sobre mi familia, de dónde vengo, nunca imaginé esto, estaban allí abrazándose, los años de separación y pérdida desapareciendo, fue un momento de profunda curación, una reunión que ninguno de los dos se había atrevido a esperar, pero que ambos habían necesitado desesperadamente cuando se separaron. ¿Robert? Miró a Emily, su expresión se llenó con una mezcla de alegría y tristeza. Tenemos mucho que ponernos al día. Mucho que aprender unos de otros. Emily asintió con una sonrisa rompiendo entre lágrimas. Sí, lo hacemos. Los días que siguieron estuvieron llenos de conversaciones y recuerdos compartidos. Robert le mostró a Emily fotografías de su madre, le contó historias de su vida juntos y escuchó atentamente mientras Emily contaba sus años en el orfanato. Hubo lágrimas y risas, momentos de silencio y momentos de revelación. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte, las heridas del pasado comenzaron a desaparecer. Sanar por primera vez en años, la mansión se sintió como un hogar nuevamente lleno de la calidez de la familia. Emily y Robert abrazaron su nueva realidad agradecidos por la oportunidad de reconstruir lo que se había perdido. El viaje por delante aún era incierto, pero lo enfrentaron juntos con el corazón lleno de esperanza y amor. La verdad había sido revelada y con ella llegó un nuevo comienzo, la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en sus vidas juntos. Los días posteriores al reencuentro entre Robert y Emily estuvieron llenos de alegría cautelosa y conversaciones tranquilas que Robert aún no había revelado la verdad sobre la identidad de Emily al resto de la casa. Algo en los documentos que Michael le había enviado hizo brillar su mente, insinuando una conexión más profunda y siniestra con la desaparición de Emily. Una noche, Robert estaba sentado en su estudio rodeado de montones de papeles y registros antiguos. La investigación de Michael había descubierto detalles inquietantes de transacciones y documentos que apuntaban hacia el señor Thompson, el mayordomo de la mansión desde hacía mucho tiempo. Las sospechas de Robert crecieron a medida que examinaba los documentos que conectaban los puntos. El registro financiero de Thompson mostraba transacciones inexplicables en el momento de la desaparición de Emily. Estaba claro que Thompson había estado involucrado en algo profundamente engañoso. Decidió a descubrir la verdad. Robert llamó a Michael. Michael, encontré algo. Los registros de Thompson muestran transacciones que coinciden con la desaparición de Emily. Necesito más información. Estoy en ello, pero profundizaré. Michael respondió con voz firme y tranquilizadora. A medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz más pruebas. Se hizo evidente que Thompson había albergado un amor no correspondido por la difunta esposa de Robert, Julia. La comprensión golpeó duramente a Robert. Los celos de Thompson y la obsesión lo habían llevado a orquestar el secuestro de Emily una noche. Robert decidió que era hora de enfrentarse. Thompson llamó a Emily a su estudio explicándole la situación. Emily, necesito que te quedes aquí, hay algo que necesito abordar con el señor Thompson. Emily asintió con los ojos muy abiertos con preocupación. Ten cuidado, el padre Robert encontró a Thompson en el salón ordenando metódicamente el correo del día. Thompson, necesito hablar con usted ahora. Robert dijo con voz fría y autoritaria. Thompson levantó la vista con una expresión ilegible. Por supuesto. Señor Adams, ¿que ha venido a mi estudio? Robert ordenó en el estudio. Robert cerró la puerta detrás de ellos y se volvió hacia Thompson. He estado investigando el pasado de Emily y encontré algunas conexiones preocupantes, transacciones que lo vinculan con su desaparición. El rostro de Thompson permaneció impasible. No sé de qué está hablando. Señor, no me mienta. Thompson, Robert dijo con voz creciente. Sé sobre tus sentimientos por Julia, sé que me culpaste por su muerte y sé que llevaste a Emily para castigarme. La máscara de calma de Thompson finalmente se rompió. No entiendes que escupió. Julia era el amor de mi vida, ella debería haber estado conmigo. No contigo. Cuando ella murió no pude soportarlo, así que tomé a Emily. Quería que sintieras el mismo dolor. Sentí las manos de Robert apretadas en puño. No tenías derecho, destruiste a nuestra familia, no era mi intención que llegara tan lejos. Thompson dijo, su voz rompiendo, solo quería que sufrieras para que supieras cómo se sentía. Robert se acercó con su voz baja y peligrosa. Pagarás por esto. Me aseguraré de ello. Michael entró en la habitación. Luego, seguido por 2 agentes de policía, señor Thompson, está bajo arresto por el secuestro de Emily Adams y otros cargos relacionados. Michael anunció que los hombros de Thompson se desplomaron y su Ian se evaporó. Los oficiales lo esposaron y lo sacaron del estudio.
Robert observó una mezcla de ira y alivio que lo atravesaba. El arresto envió ondas de choque a través de la casa. Le dijo al personal que siempre había visto a Thompson como un modelo de orden y eficiencia. Estaban atónitos, los susurros llenaron la mansión, pero Robert se aseguró de que todos supieran la verdad. La atmósfera cambió, la tensión que había invadido la mansión disipándose mientras se hacía justicia. Emily permaneció al lado de Robert, su presencia era una fuente de juntos. Se enfrentaron al personal explicando lo que había sucedido y por qué Thompson había sido arrestado. La conmoción inicial del personal dio paso a un renovado sentido de lealtad y respeto por Robert y Emily. A medida que pasaban los días, la mansión comenzó a sentirse diferente, la sombra del engaño de Thompson se hizo más evidente. Reemplazado por una sensación de esperanza y curación, Robert y Emily continuaron reconstruyendo su relación. Su vínculo se hacía más fuerte cada día que pasaba. La revelación de la traición de Thompson había sido dolorosa, pero también trajo un cierre. Robert y Emily finalmente pudieron seguir adelante libres de los fantasmas de en el pasado. La mansión, que alguna vez fue un lugar de dolores ocultos, ahora resonaba con la promesa de nuevos comienzos y, por lo tanto, en medio del dolor persistente y la alegría recién descubierta, Robert y Emily abrazaron su futuro, listos para enfrentar lo que vendría después, juntos. El enemigo oculto había quedado expuesto y la justicia había sido sirvió, permitiéndoles comenzar verdaderamente su viaje de curación y redención. Robert Adams se sentó en el porche. El sol del final de la tarde proyectaba un cálido resplandor sobre los extensos jardines de la mansión. Emily se unió a él con una sonrisa vacilante en su rostro. Los acontecimientos de las últimas semanas habían sido tumultuosos, pero ahora había una sensación de calma. Estaban empezando a encontrar su equilibrio como padre e hija. Hermoso día, ¿no es así? Robert dijo romper en el cómodo silencio. Emily asintió mirando las flores que había cuidado con tanto cuidado. Es pacífico que se sentó por un momento disfrutando de la tranquilidad antes de que Robert se volviera hacia ella. Emily, quiero que nos conozcamos mejor para recuperar el tiempo perdido. Emily sonrió. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y aprensión. A mí también me gustaría que sus conversaciones comenzaran como con pequeños pasos vacilantes. Hablaron sobre sus libros favoritos, sus sueños y sus miedos. Robert compartió historias de la madre de Emily, pintando un cuadro vívido de la mujer que nunca había conocido. Emily escuchó atentamente, apreciando cada detalle. Compartió sus propias experiencias en el orfanato, los amigos que hizo y los desafíos que enfrentó. Una noche, mientras caminaban por el jardín, Emily preguntó si crees que podría tener un papel en el negocio familiar. Robert la miró, su expresión pensativa. Por supuesto que eres inteligente y capaz, encontraremos un lugar para ti. Ellos pasé horas en el estudio de Robert repasando planes de negocios y discutiendo el futuro. La curiosidad natural de Emily y su mente aguda impresionaron a Robert. Él la guió a través de las complejidades del negocio, apreciando sus conocimientos e ideas. Fue un proceso lento, pero cada día que pasaba, Emily se sentía más segura y se integró al mundo familiar. A medida que Emily se involucró más en el negocio, también comenzó a conectarse con otros miembros de la familia y amigos cercanos de Robert. La hermana de la tía Margaret, Robert, fue la primera en acercarse. Era una mujer cálida y de buen corazón que recibió a Emily con los brazos abiertos. Emily, es maravilloso conocerte finalmente, dijo Margaret abrazándola con fuerza. He oído mucho sobre ti, gracias tía Margaret, es un placer conocerte también. Emily respondió sintiendo una conexión genuina. Margaret se convirtió en una visitante habitual de la mansión, a menudo traía comidas caseras y compartía historias. De la historia de la familia, ella y Emily pasaron horas en la cocina horneando y riendo. La calidez de su vínculo se hacía más fuerte con cada visita. Emily también conoció al viejo amigo de Robert, James, quien había sido un confidente cercano durante años. Era un hombre jovial con un ingenio rápido y una habilidad para hacer que todos se sientan como Robert. Me dice que eres todo un jardinero, James dijo con una sonrisa. Tal vez puedas enseñarle a este viejo un par de cosas. Emily se rió. Me encantaría, James, el jardín es mi lugar favorito. Estas interacciones ayudan a Emily a sentirse más como en casa. Ya no era la niña perdida del orfanato, sino un miembro valioso de la familia Adams. El personal inicialmente desconfió. Después de la revelación sobre el señor Thompson, comenzó a simpatizar con ella y su amabilidad y dedicación los convencieron y ellos la vio como un faro de esperanza y renovación a medida que los días se convertían en semanas. Emily y Robert continuaron construyendo su relación, compartieron comidas, trabajaron juntos y dieron largas caminatas por la finca cada día. Trajeron nuevos descubrimientos y una comprensión más profunda. Una tarde, mientras estaban sentados bajo el gran roble en el jardín, Robert se volvió hacia Emily y estaba pensando en el futuro. Dijo con voz firme: quiero que creemos nuevos recuerdos para llenar esta casa de alegría y risas. Emily sonrió. Su corazón se llenó de amor por el padre que había encontrado. Yo también quiero eso, papá. Hablaron sobre sus planes, soñaron con viajes familiares y vacaciones, expandir el negocio y contribuir a la comunidad. Hablaron sobre sus esperanzas y aspiraciones.
tejiendo un tapiz de sueños que los unía más estrechamente. Robert y Emily sabían que la curación tomaría tiempo, pero estaban comprometidos con el viaje. Enfrentaron el futuro con esperanza y determinación, listos para aceptar lo que nunca les llegara. Juntos reconstruirían sus vidas forjando un vínculo que era inquebrantable. La mansión Adams estaba llena de actividad por primera vez en años. El aire estaba lleno de risas y entusiasmo. Robert había sugerido un viaje familiar al campo, una oportunidad para que todos se unieran y crearan nuevos recuerdos. Emily estaba encantada con la idea y los preparativos estaban en pleno apogeo en la espaciosa sala de estar donde Emily y la tía Margaret estaban. Leyendo mapas y folletos de viajes, ¿qué tal si visitamos Old Vineyard? Se supone que es hermoso en esta época del año. Margaret sugirió que sus ojos brillaban de emoción. Emily asintió con entusiasmo. Eso suena perfecto. Siempre quise ver un vineyard. Robert entró en la habitación con una bandeja de refrescos, tenía una sonrisa en su rostro. Una visión que se había vuelto más frecuente desde el regreso de Emily. Veo que ustedes dos están haciendo un gran progreso, dijo dejando la bandeja en el suelo. Somos Emily, respondió mirándolo. Este viaje va a ser increíble. Gracias. Tú por sugerirlo. Robert se sentó tomándose un momento para mirar los mapas. Es hora de que tengamos un poco de alegría y aventura en nuestras vidas. Hemos pasado por mucho y nos lo merecemos. Los siguientes días estuvieron llenos de preparativo. Las maletas estaban empacadas, las raíces estaban planeadas y la emoción en el aire era palpable. Emily se encontró sonriendo más de lo que lo había hecho en años. Su corazón se iluminó con anticipación. La mansión, una vez un lugar de secretos y dolor, ahora resonaba con los sonidos de una familia reuniéndose. En la mañana de su partida, la familia reunía en el vestíbulo. Emily revisó 2 veces el equipaje asegurándose de que no hubieran olvidado nada. La tía Margaret se preocupaba por los bocadillos y las bebidas para el camino, mientras Robert se aseguraba de que todo estuviera en orden para su viaje. Mientras estaban parados junto a la puerta principal listos para irse, se tomó un momento para reflexionar. Miró a Emily, su corazón se hinchó de orgullo y amor. Este viaje es el comienzo de algo nuevo para nosotros, dijo con voz firme. Hemos pasado por mucho dolor, pero ahora es el momento de la curación y la felicidad que Emily alcanzó. Salió y tomó su mano. Estamos listos, papá. Aprovechémoslo al máximo. El viaje hacia el campo estuvo lleno de risas y conversaciones. Pasaron por pueblos pintorescos, Rolling Hills y las Vineyards. Emily no pudo evitar maravillarse ante la belleza que los rodeaba. Una sensación de paz y satisfacción que nunca había conocido antes de llegar a una encantadora cabaña ubicada entre los viñedos. Era pintoresco y acogedor. El lugar perfecto para su retiro. Mientras se instalaban, la atmósfera era de relajación y alegría. Exploraron el viñedo. Probaron el vinos locales y pasamos largas tardes hablando junto al fuego. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el viñedo arrojando un resplandor dorado sobre el paisaje, la familia se reunió en el porche. Robert miró a Emily y Margaret sintiendo un profundo sentimiento de gratitud. Que nunca pensé que ven aquí, dijo en voz baja, pero me alegro mucho de haberlo hecho. Margaret asintió con los ojos. Misty, hemos recorrido un largo camino. Robert y seguiremos avanzando juntos. Emily sonrió sintiendo el amor y la unidad que había crecido entre ellos. Esto es solo el principio, tenemos muchas más aventuras por delante. Mientras se sentaban juntos a ver el sol hundirse bajo el horizonte y reflexionaban sobre su viaje desde el dolor hasta la curación. Las pruebas que habían enfrentado los habían acercado, forjando vínculos que eran más fuertes que nunca. La mansión, una vez al año. El lugar de tristeza se había convertido en un hogar lleno de amor y esperanza. A la mañana siguiente emprendieron una caminata por el campo. El aire era fresco y fresco el camino. El viento serpenteaba a través de campos y bosques. Caminaron juntos hablando y riendo, sus pasos en sincronía mientras Robert siguió adelante. Una vez que un hombre severo y afligido se había transformado en un padre amoroso y esperanzado, se maravilló de la resistencia de Emily y Grace sintió un inmenso orgullo por la mujer en la que se había convertido. La calidez y el apoyo de Margaret habían sido un pilar de fuerza que los guió a través de sus días más oscuros. Mientras llegaron a la cima de una colina, la vista los dejó sin aliento. Rolling Hills se extendió ante ellos, el viñedo de abajo. Disfrutando de la luz de la mañana, se quedaron juntos contemplando la belleza y la promesa del futuro. Emily se volvió hacia Robert, sus ojos brillaban. Esto es perfecto, gracias por traernos nosotros aquí. Robert la abrazó sintiendo la profundidad de su vínculo. Gracias por volver a mi vida, Emily, has traído tanta luz y alegría. Ellos permanecieron unidos por su amor y el viaje que habían compartido. El futuro era brillante y lleno de posibilidades infinitas. Mientras bajaban la colina, sus corazones estaban llenos de esperanza y determinación. Eran una familia más fuerte que nunca, lista para aceptar lo que les esperaba. Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy y sumergirse profundamente en este emotivo thriller. ¡Qué montaña rusa de sentimientos!
y la trama gira correctamente, el viaje de Robert y Emily está lleno de suspenso, angustia y, en última instancia, Redemption nos recuerda el poder de la esperanza y la resiliencia. Si disfrutaste esta historia, no olvides presionar el botón me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y suscríbete. Nuestro canal para contenido más cautivador. Tenemos muchas historias increíbles que no querrás perderte. También asegúrate de tocar la campana para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos mantiene motivado para brindarte el mejor contenido que existe. Hasta la próxima, mantén la curiosidad, mantente inspirado y sigue creyendo en el poder de las historias. Gracias por mirar. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Historias de Intriga para más contenido lleno de misterio y suspenso. Nos vemos en la próxima historia.